Aquí comienza Diálogos Sapiens, un podcast de Noah Way. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Sapiens, el podcast de Noah Way, donde nos preguntamos quiénes son las personas sabias de nuestro tiempo, dónde están, a qué se dedican, en qué nos pueden alumbrar el camino y qué rol deberían tener esas personas sabias en la sociedad, en las empresas. Hoy tenemos con nosotros, para mí, a una de esas personas sabias, Jorge Cataneo, director general de Ayuda en Acción. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme al podcast. Dices ser un hombre al que le apasiona impulsar cambios y formas parte de una organización que tiene 3 palabras, su nombre, Ayuda en Acción. Tiene 2 palabras con gran responsabilidad, ayudar y pasar a la acción. ¿Cómo es eso? ¿Se siente la responsabilidad? Bueno, no soy filósofo, pero ayudar en su definición más simple es hacer algo por los demás, ¿no? Eso paradójicamente nos hace sentir bien. Y en un momento como el actual, en el que estamos todos muy metidos hacia adentro y estamos en un cierto contexto que nos impulsa a sobrevivir, es algo que se nos va quedando como atrás, ¿no? Efectivamente, en Ayuda en Acción hay 2 elementos. Nosotros lo que venimos haciendo durante estos 45 años, este año cumplimos 45 años, es ayudar, es movilizar ese impulso de solidaridad de las personas. Y por otro lado, trabajar con aquellos que sufren más para aliviar su sufrimiento y mejorar sus oportunidades allí donde se encuentran, ¿no? Entonces conectamos esa ilusión o ese impulso de hacer algo por los demás con esa acción que es ayudar a los demás allí donde lo necesitan. Y en una frase, ¿cómo resumirías 45 años ya de Ayuda en Acción? Bueno, pues que se han pasado muy rápido. Yo solamente llevo los últimos 20, ¿no? Y muy lento al mismo tiempo, ¿no? Solemos decir en Ayuda en Acción que cada año es como la vida de los perros, cuenta por 7, ¿no? Y la verdad es que recientemente las cosas van todavía más rápidas, ¿no? Por eso creo que la capacidad de adaptación de la organización a los cambios que vivimos, que son cada vez más rápidos, y la capacidad de adaptación de las personas que trabajamos en las organizaciones y en las empresas a esta velocidad de cambio que vivimos es tan importante hoy en día. Oye, y en esa sociedad tan frenética, sin freno, tan rápido, donde todo sucede a la velocidad del rayo, ¿hay espacio para las personas sabias? La verdad es que primero me preguntaba qué era ser sabio, ¿no? Y creo que lo estábamos hablando ahora. El sabio combina una mezcla de reflexión, de conocimiento y de acción, ¿no? Porque solo el conocimiento sin acción, en este contexto pues es más difícil de aplicar, ¿no? Por otro lado, creo que también ser sabio ahora mismo implica una capacidad para pensar rápido y pensar lento al mismo tiempo, ¿no? Pensar en un marco grande, pero al mismo tiempo ser capaz de estrecharlo y ponerlo a prueba, ¿no? Implica tener humildad, saber lo que sabes y lo que no sabes, ¿no? Que cada vez es más, en mi opinión, porque el contexto es cada vez más complejo y está todo cada vez más relacionado, ¿no? Pero quizás lo más importante para mí de la figura del sabio es la dimensión ética, ¿no? Es saber estar del lado correcto de las cosas, ¿no? Que a veces es más sencillo de lo que parece, ¿no? Vivimos en un mundo muy complejo, pero creo que todos tenemos esa claridad de saber qué es lo correcto, ¿no? Ayudar a alguien que lo está pasando mal, todos sabemos qué es lo correcto, ¿no? Luego tendrá 1000 complejidades detrás, ¿no? Pero bueno, en fin, si me tuviera que quedar con algo es esa dimensión ética, y efectivamente vivimos en un contexto en el que necesitamos muchos sabios y muchas sabias para afrontar los retos que tenemos como sociedad, ¿no? ¿Y quiénes son? ¿Conoces alguno? ¿Conoces alguna de esas personas sabias? Bueno, conozco muchísimos. Aquí en Noah Way nos habéis presentado a muchos. La verdad es que no puedo desaprovechar la oportunidad para presumir, ¿no?
mi presidente, nuestro patronato, son personas muy sabias, muy comprometidas con la sociedad, que combinan todos estos elementos, y yo sí percibo un impulso muy fuerte de personas que están queriendo poner a disposición de la sociedad y del mundo su conocimiento, su experiencia y de su voluntad por hacer las cosas mejor. Y sí creo que es un movimiento muy fuerte. Lo que pasa es que todavía se le escucha poco, ¿no? O a lo mejor ponemos la atención en otro tipo de movimientos, ¿no? Pero sí creo que hay un movimiento de personas sabias que están intentando construir un mundo mejor para todos. Muy bien, y más allá del rol que deben tener dentro de la sociedad tan importante, específicamente dentro de las organizaciones y en las empresas. Las empresas y las organizaciones son la gran palanca de cambio, ¿no? Las personas individualmente podemos hacer muchas cosas por los demás, pero la gran fórmula para multiplicar ese cambio es a través de las empresas y es a través de las organizaciones, que son las que tienen el reach, ¿no? El alcance, la capacidad, ¿no? Para generar cambios en escala, ¿no? Por tanto, si las personas queremos multiplicar, ¿no? Ese impacto positivo en nuestra sociedad, la mejor manera que podemos hacerlo es a través de nuestras empresas. Por supuesto, las ONGs ayudamos y somos parte de ese sistema, ¿no? Pero muchas veces, yo se lo digo a muchas personas, ¿no? Muchas veces puedes hacer mucho más cambiando las cosas desde la empresa en la que trabajas, que no solamente colaborando con una ONG, ¿no? O colaborando con una ONG, pero desde la empresa con la que trabajas, ¿no? Porque ahí es donde vas a apalancar un impacto mucho mayor. Esa unión ONG-empresa, ¿no? Ese camino de ida y vuelta. Pero ¿tú crees que las siglas ONG representan verdaderamente lo que hacéis ya a día de hoy este tipo de organizaciones? Bueno, yo creo que ONG son unas siglas que, bueno, se han quedado un poco antiguas. Creo que nosotros mismos como sector, no sé qué pensarán mis colegas, pero creo que efectivamente era una forma de definir por exclusión aquello que no era Estado o aquello que no era sector privado, ¿no? Lo que sí es cierto es que marca en la tipología de organizaciones que somos como organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Y creo que en este momento en el que todas las organizaciones están dimensionando o balanceando entre su triple impacto, ¿no? El impacto económico, el impacto social y la sostenibilidad, lógicamente el hecho de no tener ánimo de lucro te balancea o te marca más un mandato hacia algunos de los otros elementos, ¿no? Pero sí creo que efectivamente, por un lado, es útil en términos regulatorios, en términos de cómo estamos gobernadas las organizaciones. Por otro, hay muchas cosas que tenemos en común como con el sector privado y con la administración pública en términos de mandato y el objetivo que perseguimos, que es crear valor para la sociedad. A mí me encanta siempre escarbar cuando hablamos de crear valor. ¿Qué significa crear valor para una sociedad? Uy, es una pregunta difícil. La voy a contestar desde Ayuda en Acción. Para nosotros es maximizar las oportunidades de las personas. Somos muy conscientes de que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Y eso es una pérdida enorme. Es injusto, pero en términos de eficiencia es una pérdida enorme de valor para la sociedad, ¿no? Te lo puedes mirar desde donde quieras, ¿no? Pero maximizar esas oportunidades maximiza el valor que tenemos como sociedad. Lo puedes mirar desde 1000 dimensiones posibles, ¿no? Nos estamos dejando muchas personas atrás y es una injusticia, porque es una injusticia, pero es una pérdida de valor y de talento y de conocimiento y de capacidad de empuje y de capacidad de pensamiento enorme. Hay un coste de oportunidad enorme, ¿no? En esa falta de igualdad de oportunidades. Ahora profundizaremos en esa falta de igualdad de oportunidades. El contexto es muy incierto, están las fake news, están conflictos bélicos, emergencia climática, pero me gustaría que hablásemos también de cosas positivas, de lo que está ocurriendo también a nuestro alrededor. Si tú sientes que está sucediendo algo verdaderamente bonito en esta era de transformaciones. Bueno, yo estoy convencido. O sea, pasan cosas bonitas
todos los días, ¿no? Quizás fue muy visible en un momento que para mí se me hizo muy visible fue durante el COVID, ¿no? El COVID fue un momento muy duro para todos, ya casi se nos ha olvidado, han pasado tantas cosas en medio, ¿no? Va todo tan rápido, pero fue un momento que estuvo plagado de vecinos que ayudaban a vecinas, vecinas que ayudaban a vecinos, gente que se ayudaba mutuamente. Yo te hago la compra, tú me ayudas a hablar con mi padre o con mi madre, en fin. Es esa solidaridad de la que hablábamos, que pasa en el día a día, pero que desgraciadamente no es la que está en las noticias, no es la que está en la narrativa, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar que efectivamente, bueno, todo lo que hay es lo que controla la narrativa, que efectivamente está dominada normalmente por elementos negativos, por elementos de riesgo, por amenazas, pero está ahí, está pasando todos los días delante nuestro, pero hay que ponerse las gafas de ver eso, ¿no? Porque si no todo lo veremos negro, ¿no? Me llama mucho la atención lo que mencionas, ¿no? Que esas cosas bonitas están sucediendo también en el día a día, pero no se cuentan en la narrativa, quedan al margen. Es decir, tú sientes que no es solamente una respuesta solidaria cuando sucede algo tan grande como pueda ser el COVID u otras catástrofes, sino que en el día a día, en nuestra cotidianidad, sí hay esos momentos especiales, sí notas que hay una narrativa positiva que se podría contar. Bueno, en el fondo siento una gran responsabilidad que tenemos todos y todas de adoptar esa posición o ese enfoque. O sea, creo que cada una cuando nos levantamos por la mañana decidimos con qué yo nos levantamos, ¿no? Entonces, es una decisión, si me apuras, casi ahora mismo ya política, ¿no? Que es yo hoy cómo voy a ser, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es tu responsabilidad, el yo que has elegido, ¿no? Yo intento levantarme todas las mañanas con mi mejor yo posible, con mi mejor versión posible. Igual que cuando antes hablábamos, ¿no? de lo fácil y lo difícil, que a veces es elegir, ¿no? Qué es lo correcto. Creo que en este caso pasa un poco lo mismo. Todos sentimos cuál es nuestra mejor versión, ¿no? Luego, efectivamente, es difícil mantener el control a lo largo del día. Pero bueno, creo que teniendo esa claridad, y creo que esa claridad está relacionada una vez más con cómo maximizar a los demás, ¿no? Cómo ayudar a los demás a que saquen su mejor versión de sí mismos, ¿no? Y probablemente de eso va a liderar, y de eso hemos hablado mucho en No Way, ¿no? Me encanta escucharte, me encanta, ya estoy aprendiendo de este tipo de cosas que nos estás contando, y además que me las puedes contar mirándonos a los ojos, así con esta cercanía de este formato. Ayuda en Acción estáis muy concienciados con eso, no dejar a nadie atrás, la igualdad de oportunidades en esta vida, también el acceso de los jóvenes al empleo, que es otro de los grandes problemas, con la pobreza infantil. Y al final, pues hay muchas palabras que pasan desapercibidas, que no le prestamos suficiente atención, que estamos acostumbrados a oírlas y que me gustaría que tuvieran también su minuto, su tiempo. ¿Cómo definiría Jorge Cataneo la pobreza? Wow, soy director de una organización, pero no soy experto. Hay muchas formas de medir la pobreza, ¿no? Hay una pobreza que es la obvia, es la que mide el Banco Mundial, es la pobreza monetaria y se mide en dólares por día, y que está muy relacionada con la capacidad que tú tienes para adquirir determinados bienes y servicios que necesitas, ¿no? Hay una forma más amplia de medir la pobreza, que es el acceso a los derechos, ¿no? Es qué capacidad tienes tú para ejercer los derechos a los que tienes derecho, valga la redundancia, ¿no? Que es algo más complejo, ¿no? Yo, como todo esto se va complejizando, al final lo acabo llevando una vez más al terreno de las oportunidades, ¿no? Que son esas oportunidades de crecimiento que tenemos las personas, o que deberíamos de tener las personas, ¿no? Y las condiciones que requieren esas oportunidades. Nosotros en Ayuda en Acción hablamos mucho de precondiciones, ¿no? O sea, necesitas tener acceso a agua potable.
si quieres tener una salud suficiente para poder trabajar, ¿no? Entonces, el derecho al trabajo es un derecho que tienes, para ese se tienen que dar una serie de precondiciones que lamentablemente en muchos sitios del mundo no se dan, ¿no? Si tú estás enfermo en casa de diarrea o tus hijos están enfermos en casa, tú no vas a poder trabajar, ¿no? Entonces, es esta combinación de precondiciones que habilitan el acceso y el ejercicio de los derechos, donde trabajamos más a la hora de luchar contra la pobreza, ¿no? Facilitando, acercando esas oportunidades y mejorando esas precondiciones. Hablemos de esas precondiciones que están condicionando también la percepción que tiene la generación Z de cuestiones como el progreso, la prosperidad. Y en un informe, un estudio muy reciente, que han consultado a los Zetas y decían que no creen en palabras como la prosperidad, sienten que el progreso no va con ellos. En cambio, se apalancan más en otro tipo de conceptos, como el de bienestar, que sienten que les queda mucho más cerca, es el bienestar suyo, de los suyos, de la gente de alrededor, y no solamente el de las personas. Hablan de ese bienestar, pues bienestar del vecindario, de mi barrio, de mi parque. Al final hay un sentimiento como que ahí sí puedo tener cierta esperanza. Los Zetas tienen menos oportunidades que la generación X, los boomers u otros que hemos llegado antes. Quizás había que preguntarle a los Zetas. Lo digo porque creo que parte de esta narrativa la estamos construyendo los que no somos Zetas. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos, y efectivamente es a ellos a los que hay que escucharles. Yo hay un chiste de Mafalda que me gusta mucho porque aquí no me parecía una persona brillante, en el que Mafalda está sentada con una persona mayor y pasan unas chicas jóvenes con minifalda y la persona mayor dice: esto es el acabose, ¿no? Y Mafalda le dice: no, es solamente el continuose del empezóse de usted. Bueno, cada generación tiende a valorar a la generación que viene bajo sus propios parámetros, ¿no? Y bajo los parámetros de una realidad que viene, que empieza a no ser la tuya o que empiezas a no entender, ¿no? Sí creo que estamos instalando una narrativa bastante negativa sobre el tipo de oportunidades y de contexto que la generación Z va a disfrutar y va a tener que cambiar y va a tener que liderar y va a tener que gestionar, ¿no? Y creo que no hacemos un favor con ese tipo de narrativa, ¿no? El contexto es muy desafiante. Estamos yendo a un mundo de 10.000 millones de personas con una presión demográfica grande. Estamos yendo a un mundo con una crisis climática y unos desafíos enormes, con una desigualdad alta, bueno, con un sistema financiero muy complejo. En fin, hay muchos desafíos, pero son los desafíos que cada generación ha tenido que abordar, ¿no? Es verdad que las trayectorias probablemente ahora no van a ser tan lineales como antes. Es probable que las cosas no sean tan predecibles como a lo mejor podrían ser antes. Es verdad que las cosas van más rápido que antes porque la velocidad del cambio es exponencial, pero es la era que les toca vivir. Y bueno, efectivamente somos generaciones que tenemos que ayudar a ponerles las cosas lo más fáciles posibles, que no lo estamos haciendo especialmente bien en algunos ámbitos, ¿no? Pero creo que es el mundo que les pertenece y que les va a tocar construir, ¿no? Y sobre todo lo que decías, que no pongamos en su boca las palabras para autodefinirse. Este fin de semana conocí a un director de cine muy jovencito y justo estaba hablando de ese contexto y decía: yo puedo hablar como director de cine desde el dolor, pero tendemos a, siendo muy conscientes de que el dolor está ahí, contarlo de una manera un poco más amable. Eso era una manera él de expresarse, ¿no? Hablando de cuestiones que puedan ser duras en torno a nuestra vida. ¿Tú crees que evolucionamos en este punto? No lo sé, no sé exactamente
¿Respecto a qué, no? O sea, Mira, pues por ejemplo, el Banco Mundial nos dice que de 2020 a 2024 ha habido una desaceleración, que de proseguir con este ritmo probablemente haya un estancamiento, y lo que ellos dicen que la década de los 20 podría ser una década perdida. imagino en términos de crecimiento económico. Claro, lo hizo el Banco Mundial. Sí, bueno, en un contexto, el problema es que en un contexto de, como hablábamos, de altísima desigualdad, el crecimiento económico no tiene por qué generar prosperidad, ¿no? Entre los dos podemos comernos 6 pollos, pero yo me puedo haber comido 6, tú ninguno. La media es que nos hemos comido 3 pollos entre los dos. La desigualdad, en mi opinión, entra a distorsionar este tipo de análisis, ¿no? Probablemente un escenario sin crecimiento, pero con mayores niveles de igualdad, puede generar mayor prosperidad. Las cosas no van hacia ahí, por eso este factor de la desigualdad es un poco tricky, porque distorsiona bastante este tipo de análisis. Con esto no quiero decir que las cosas vayan a mejor, pero sí creo que tenemos que cuestionar algunos indicadores que utilizamos a la hora de medir éxito del sistema, ¿no? Igual me he escapado de la pregunta, o no, pero puedes repreguntar. No, me parece fantástico lo que has aportado y nuevamente me has hecho abrir bien grande los ojos y los oídos. Hablando de indicadores, de la manera de expresar lo que hacemos, nosotros que aquí en No Way House somos o intentamos ser la casa de todos los líderes con propósito, hay 2 palabras ahí que viven también su propia evolución, como son sostenibilidad, propósito. ¿Qué término te gusta más? Esto es como cuando te obligan a elegir entre... bueno, creo que volviendo para atrás, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que parece que hay que ser de una cosa o de otra. Tú eres de... No, yo soy de... Como la vida de Brian, ¿no? Eres del Frente Judaico Popular, ¿no? Yo soy del Frente de Liberación de Judea, ¿no? Yo soy de una cosa u otra. O sea, creo que vivimos en un entorno que tiene diferentes desafíos y diferentes dimensiones y están todos muy relacionados, ¿no? Ayer lo veíamos en las noticias, ¿no? Cómo el impacto de la guerra está siendo altísimo en términos de sostenibilidad, ¿no? Está todo relacionado. Entonces, en mi opinión, creo que todos tenemos que encontrar una posición en todas estas dimensiones, ¿no? Para mí, propósito y sostenibilidad van juntos. Si el mundo no es viable, es imposible que tengamos una sociedad sana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Colocar salud social y sostenibilidad como elementos entre los que hay que elegir, para mí es complejo, ¿no? Por eso sí creo que, aunque luego hay que analizarlas por separado, pero sí es valioso que quizás lo voy a responder desde Ayuda en Acción, ¿no? Le dicen, nos suelen decir, no, pero vosotros no sois una organización ambiental, ¿no? ¿Y por qué no? Por supuesto que sí, claro, no, porque sois sociales, ¿no? No, bueno, por supuesto, somos sociales, pero nos preocupa muchísimo la sostenibilidad, entre otras cosas porque afecta a las personas con las que trabajamos, el cambio climático. De una forma durísima trabajamos en sectores agrarios, con población rural, el impacto es brutal y luego somos una organización que queremos ser responsables y queremos minimizar nuestro impacto ambiental también, ¿no? Entonces, pero o eres social o eres ambiental, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que intentar desarmar esas narrativas, ¿no? Sí. Yo creo que además tenemos que tender a mirar las cosas que están más conectadas de lo que imaginamos, debemos mirarlas de manera sistémica. Vivimos dentro de un ecosistema donde todo absolutamente está conectado. Me impactó mucho leer una entrevista tuya donde hablabas de conflictos bélicos y hablabas en concreto de las consecuencias psicológicas de una guerra como la de Gaza que tienen los niños. Hablabas de ira, falta de esperanza, no tener miedo a perder nada. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? ¿Se puede hacer algo? Wow, esta es muy difícil. Creo que hay una presión para hacernos sentir que no podemos cambiar nuestro entorno. Y creo que es intencional.
Efectivamente no es sencillo cambiar las cosas, pero las podemos hacer desde pequeños actos de rebeldía, como hablábamos, desde que te levantas por la mañana. Por supuesto, votando. Y en medio hay un abanico enorme de opciones, ¿no? Hay una parte muy humana, a mí me está impactando mucho. Estamos viendo morir gente en el telediario todos los días y lo que nos preocupa es que sube la gasolina. Y esto es normal, es humano, es tu día a día, es cómo te impactan. Pero sí creo que tenemos la obligación de recordarnos, y es parte, bueno, creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, y creo que los partidos políticos, las organizaciones, de recordarnos efectivamente el impacto de las personas de este tipo de procesos que estamos viviendo, pues no sé cómo describirlos, ¿no? De cambio, porque es un proceso de cambio de modelo, de cambio de sistema, ¿no? Que se resiste, en mi opinión, a morir, ¿no? Y efectivamente el impacto en los niños, en las familias, es enorme, pero estamos de alguna forma dormidos porque la narrativa está muy politizada y se acaba llevando a un terreno que efectivamente nos hace perder la perspectiva del impacto que tiene la guerra en las personas, ¿no? Y es enorme, no solo material, sino efectivamente psicológico, y además retroalimenta los procesos de conflicto y de guerra, ¿no? Cómo reacciona un niño que ha visto morir a toda su familia, ¿no? Bajo las bombas de quien sea, ¿no? Pues eso es un caldo de cultivo para más violencia, ¿no? Y para más inestabilidad y para más conflicto, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que intentar mantener esa perspectiva una vez más de cuáles son las cosas realmente importantes, ¿no? Y llevarlas a nuestro día a día de la mejor manera que sepamos, desde que nos levantamos hasta que bueno, votamos, consumimos. El consumo, hay una oportunidad enorme de cambiar las cosas, ¿no? Consumiendo de una forma responsable. En fin, hay mil ejemplos de cómo cambiar las cosas. Hablas de personas, sociedad anestesiada. Vosotros, yo creo que sois expertos precisamente en despertar, en llevarnos a la acción, pero ¿cómo se activa a una sociedad que está dormida? Bueno, lo primero, creo que tenemos que ser autocríticos. Nosotros creo que como sector y como organización creo que no hemos estado a la altura a la hora de, bueno, de colocar, porque es verdad que son viejos problemas, pero la forma en la que se expresan son diferentes. Tenemos que encontrar una forma diferente de conectar, ¿no? Antes hablábamos de la generación Z. Efectivamente, para el tercer sector, movilizar a la generación Z es un desafío enorme. Pero el problema no es de la generación Z, el problema es nuestro. Tenemos que encontrar la manera de encontrar los códigos, los espacios, los temas que les preocupan, la forma de movilizarles, ¿no? en torno a eso, ¿no? Entonces, nos pasa, creo que como a cualquier otro sector, estamos en una etapa de transición, no es sencillo, hay personas que se han venido movilizando durante estos últimos 30 o 40 años de una determinada manera, que lo siguen queriendo hacer de esa misma manera, pero al mismo tiempo viene una generación de personas que se quieren movilizar, que utilizan unos mensajes diferentes, que les preocupan temas distintos. En el fondo, los problemas que les movilizan son los mismos, pero la forma de accionarlos, la manera de manejar esas dos sensibilidades es un reto muy grande, creo. Es un gusto escucharte, Jorge. Vamos llegando al final. Quería preguntarte algo relacionado con la actualidad, que tiene también que ver con cómo activar a las personas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña donde puedes donar sangre y a cambio de donar sangre participas en el sorteo de entradas para Rosalía. Parece que no es suficiente con el acto de hacer las cosas bien y de ser solidarios, sino que necesitamos como una especie de transacción, ¿no? Que nos den algo de ocio, algo cultural, a cambio de ser solidarios. No sé, ¿crees que de verdad no podríamos ser solidarios sin más, sin una transacción? Bueno, igual esto que voy a decir es un poco polémico, pero ya lo decía al principio, o sea, al final, no entro a valorar este caso en concreto, pero
en la solidaridad, esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta, en la solidaridad hay egoísmo, porque yo me siento bien siendo solidario. Siempre hay una transaccionalidad, ¿no? Entonces, me alejaría de intentar hacer un juicio ético rápido de convertir la solidaridad en transaccional, si es bueno o es malo, porque en el fondo siempre lo es, ¿no? Entonces, no lo sé, me cuesta hacer una valoración. No sé, a priori tiendo a pensar que no me parece mal. Somos un país muy solidario, famoso por ser solidario donando sangre. ¿Por qué no incentivar eso con un ocio saludable? No lo sé, no me suena especialmente mal, la verdad. Muy bien. Jorge, última pregunta. Director General de Ayuda en Acción. ¿En algún momento del día de tu vida tú pides ayuda? Todo el rato. Todo el rato. Desde un punto de vista de liderazgo, es que el éxito es el éxito del equipo. Al final, la responsabilidad de un líder, y esto es una cosa que hemos aprendido aquí en No Way, es generar las condiciones para que eso se dé. El éxito es el éxito del equipo. No sé si la palabra es ayuda, es que el éxito no es tuyo, es que el éxito es el de los demás. Entonces, te diría que todo el tiempo. A nivel personal, todo el tiempo, como cualquier persona, ¿no? Creo que todos necesitamos ayuda, ¿no? A veces ayuda no es solamente que alguien te dé consejos, a veces ayuda es que alguien simplemente esté ahí para ti, ¿no? Entonces, creo que es maravilloso pedir ayuda y creo que es maravilloso sentirse ayudado. Y en mi caso lo practico todo el tiempo, la verdad. Por intento. A mí me ha encantado escucharte, Jorge. Me ayuda escucharte. Así que muchas gracias por pasar este rato con nosotros aquí en No Way House y formar parte de Diálogos Sapiens. No, muchísimas gracias. La verdad es que aquí me siento en casa. Gracias, Jorge. Gracias por escuchar Diálogos Sapiens, un podcast de No Way, donde se transforman las personas que queremos cambiar el mundo.